Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de la Formación Federal de Activismo en ESI, de la campaña ESI Igualdad, de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad Orlando Mocha. Estoy aquí muy contento porque tenemos esta clase maravillosa. Como ustedes saben, va a tratar sobre los activismos LGTBIQ+ en Argentina y vamos a un poco pensar en clave de políticas sociales. Y hoy me acompañan tres queridas amigas y compañeras. Tenemos a Andrea Alcalde, a Florencia Escolaro y Virginia Silveira. Ellas son docentes de la Mocha, son cofundadoras de la Asociación Civil Mocha y parte de la comisión directiva. Grandes compañeras, son especialistas en ESI, así que tenemos un espacio para un poco pensar la perspectiva de trabajo, la perspectiva política y académica con la que hemos estado trabajando desde la Mocha durante estos años. Les dejo en este encuentro hermoso y vamos a seguir intercambiando. En la próxima clase vamos a recuperar algunos contenidos, así que seguramente vamos a tener tiempo para encontrarnos también. Que disfruten. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces, queríamos empezar el encuentro de hoy, que es asincrónico, vamos a estar compartiendo. Queríamos empezar con un video disparador que lo vamos a usar para reflexionar y de ahí pensar en unas cuestiones. Bueno, ahora antes de comenzar, como disparador, tal como dijo Andrea acá presente, vamos a ver un video de una compañera trans que cuenta un poco, da testimonio de su etapa, la etapa que vivió durante la dictadura militar y cuenta un poco cómo sobrevivió a ese proceso, a ese periodo. Así que, bueno, ahora vamos a compartir, es un video cortito y después comenzamos a hablar. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Aldana Gabriela Chocobar, nacida el 9 de noviembre de 1963 en un pueblito de Tucumán llamado Concepción, Perla del Sur. Soy una de las pocas sobrevivientes de la última dictadura. Tuve una infancia linda y triste a la vez. Por situaciones tuve que dejar mi casa, mi familia, para rehacer mi vida, para ser yo misma, para no tener que explicar nada. Creo que fue la primera, la segunda noche que salgo a trabajar. Me llevan presa, estuve 5 días. Bueno, ahí supe lo que era hacer un calabozo. Ahí conocí más chicas travesti. O sea que el lugar de encuentro nuestro eran los boliches, los calabozos, las cárceles y las casas así donde nos podíamos acoger o cobijar entre nosotras. Salías a la calle a trabajar y corrías el riesgo de caer presa o de no sabías si volvías viva, no volvías viva. Muchas situaciones fuertes, feas. La primera vez que caigo presa me llevan a la comisaría de Martelli. Nos llevan a Florida creo que entre 11 y 12 del mediodía porque siempre nos trasladaban de día y esposada como para exhibirnos, como si hubieran llevado un trofeo. Entonces cuando llegamos a Florida nos hacen secuestro de ropa femenina, nos tenían desnuda en el patio siendo vistas por el resto de los presos. Bueno, después en la noche eran el esperar que alguien te acercara algo. Bueno, pasaban días que no tenías para comer, dormías sobre cartones, si te portabas mal te tiraban agua, si querías un pedazo de pan o comida o un baño caliente tenías que pasar por el sometimiento de ellos, que te obligaban a hacer te obligaban a tener relaciones sexuales con ellos, ya sea oral, de cualquier forma, pero la cosa era abusar. Si vos te hacías la rebelde y no querías ceder a los antojos del comisario, del principal o de algún policía a nivel sexual, bueno, que no te haces la brava, te mandaban a limpiar las oficinas. Todo el tiempo era el abuso, por el abuso de la autoridad. Cuando trabajaba en Panamericana y Melo, el puente Melo, de ahí me agarran presa. Florida se había hecho comisaría de menores, nos llevan a José C. Paz,
que era un pozo horrible, mucha humedad, mucha suciedad, sarna, chicas enfermas adentro con hongos, el maltrato todo el tiempo, el maltrato psicológico todo el tiempo, porque pasaban y te insultaban o te decían cosas o tus familiares te traían las cosas tuyas personales y no te las entregaban o te las tiraban. Y los abusos siempre existieron. O sea que generalmente los abusos, ponele, había 7 o 8 chicas, a lo sumo más de 8 no tenían en los calabozos y siempre se las repartían. Siempre entre el grupo había 2 o 3 que se rescataban más, que eran más femeninas, entonces las apartaban del otro grupo y se las entregaban a los presos, ya sea por dinero o por alguna cosa que canjeaban los mismos policías con los pibes que estaban presos. ¿Me entendés? A ver, ¿cómo te puedo decir? Había unas ciertas horas de la noche que se escuchaba, los policías siempre ponían música fuerte. ¿Me entendés? Se escuchaban la música de los policías y había otras chicas que decían que no hagamos ruido porque se escuchaban que se quejaban o que gritaban así como desconsolados, lloraban. Eso sí me acuerdo clarito, porque nosotros entrábamos a la comisaría, había una puertita, 3 escalones, bajaba el calabozo nuestro. Y al lado un paredón grandísimo con una puerta de fierro, creo que era con 3 rejitas así, de ahí donde se escuchaba así, en la madrugada nada más. Durante el día no escuchabas nada. Y las puertas siempre se abrían 10:30, 11 de la noche, de ese lugar. Bueno, un poco retomando el video, el objetivo de esta primera etapa de la clase, es pensar en las memorias del colectivo, de las compañeras trans que han, digamos, sufrido la dictadura cívico-militar y de hecho que han continuado durante un tiempo más. Sí. Bueno, van a tener que recortar bastante. Perdón. Por el compañero que está. Hola, ¿qué pasó? Se disparó un video, perdón. Ok. Empezamos de nuevo. O sea, Bueno. cortemos. Bien. Bueno. Entonces, bueno, ¿qué tal? Entonces, pensando un poco en retomar lo que venía planteando el video, el objetivo es empezar a hablar de lo que sucedió durante la primera etapa, en la que se empieza desde el punto de vista de la historia, que se empieza a pensar en el colectivo, en el pasado del colectivo, y analizar las memorias de justamente las personas que sufrieron la dictadura, de las personas trans sobre todo que sufrieron la dictadura, y cómo eso no concluyó en el año 83, sino que fue un continuum en el tiempo, incluso durante la década del 90 con los edictos policiales. De hecho, las compañeras actualmente dicen que en realidad la democracia para ellas llegó con la ley de identidad de género en el año 2012, que acá tanto André como Luigi van a ampliar después. Pero bueno, el punto es pensar un poquito qué sucedía en los 70 con el colectivo. Y lo primero que tenemos que nombrar o que especificar es que en realidad durante los 70 existía una agrupación, empezó a plasmarse, ¿no? Plasmarse los reclamos, las demandas del colectivo en lo que se denominó como el Frente de Liberación Homosexual, pero en verdad la representación de las personas trans en esa organización no estaba visibilizada, ¿sí? De hecho, es un hecho que durante los años que continuó, que duró la dictadura,
fue una constante, digamos, no solo el silenciamiento, sino también la invisibilización de lo que sucedió con las personas trans y posteriormente también después. ¿Bien? Es decir, si bien por los detenidos desaparecidos reclamaban sus familias, ¿qué pasaba con las personas trans que no tenían quien reclamara por ellas? ¿Sí? Por ellas. Entonces, pensando en esto, podemos analizar que en realidad durante la dictadura cívico-militar muchas de las compañeras fueron secuestradas, reprimidas, torturadas y muchas asesinadas, y que muchos incluso de sus cuerpos fueron enterrados como NN en los cementerios y que aún actualmente no se sabe qué sucedió, como con tantos otros desaparecidos, pero la diferencia es que quizás las personas heteros sí tenían la posibilidad de que alguien las busque, de que alguien mantenga el recuerdo vivo de ellas, de ellos. Y esto también tiene relación con lo que se conoce como el silenciamiento de la comunidad, ¿no? Durante muchos años. Y acá me parece interesante citar tal vez, aunque no quiero, digamos, enmarcar mucho en la teoría, como para que no sea tan pesado, sí me parece muy interesante lo que plantea Elizabeth Schelin, que es una socióloga bastante conocida, quien nos habla de los marcos sociales de escucha. Entonces acá Schelin va a venir a plantear que, bueno, que en realidad, digamos, las cuestiones vinculadas a las demandas de algún colectivo, alguna comunidad, o ciertas cuestiones que durante muchísimo tiempo estuvieron ocultas o silenciadas, van a estar relacionadas con que la sociedad, tal vez, en un momento determinado, no tiene la facilidad para escuchar algo, ¿sí?, que es un reclamo que va por lo subterráneo, por lo bajo, que es un reclamo subterráneo. Y que tal vez en los últimos años, ¿sí?, a partir de todas las leyes que se impulsaron desde el colectivo, pero también del avance de los feminismos, del enfoque de género y de la ESI, ese escenario fue cambiando y entonces a partir de eso hemos logrado de alguna manera empezar a enmarcar, ¿sí?, que lo que le sucedió a las personas trans durante la dictadura también fue parte del genocidio y que, como les decía, hubo un continuo con esa etapa durante la etapa de la democracia, el periodo democrático, como producto justamente de la imposibilidad, ¿sí?, de lograr desde el reconocimiento de los derechos humanos, de los organismos de derechos humanos, de las políticas públicas estatales, reconsiderar justamente la política hacia el colectivo por parte del Estado. ¿Sí? Así que bueno, de hecho, esto como un ejemplo específico de lo que viene pasando en el último tiempo, hace un mes y medio se juzgó en la localidad de La Plata, en la ciudad de La Plata, se hizo el juicio de las brigadas y por primera vez 5 compañeras trans pudieron presentar una demanda colectiva contra quienes las secuestraron en el pozo de Banfield, las torturaron y las violaron, y pudieron también hacer carne lo que les sucedió, pudieron contarlo, ponerlo en palabras, que es tan importante, digamos, para poder reparar el trauma que les quedó. Así que bueno, ahora vamos a darle la palabra a las compañeras para que continúen con lo que sucedió a posteriori. Sí, yo creo que también, también la conquista de derechos que actualmente gozamos las personas travestis y trans y personas no binarias, es una lucha que lleva más de 30 años, ¿no? Como pensando de la visibilidad y de toda la, la lucha que viene llevando el colectivo. Tardó más de 30 años llegar a tener una ley de identidad de género donde nos reconozca nuestro derecho a la identidad. Justamente lo que hablaba Flor, de que muchas de nosotras fuimos detenidas y muchas otras fueron desaparecidas y sin nombrar con sus nombres con el cual se autopercibían, ¿no?
y esa lucha recién llegó en el 2012, ¿no? Imagínense tantos años luchando por ser nombradas como deseaban, eh, y recién después, de más de 30 años, recién una persona pudo ser nombrada con su nombre real, ¿no? Creo que el avance de la ESI y de otras leyes son súper indispensables para poder abordar estos temas, y ahora creo que Ale Bueno, la idea es eso, retomar esto, cómo se llega desde donde el punto de partida le dejó Flor, desde el final de la dictadura, la vuelta a la democracia para las personas cis, hasta, bueno, llegar finalmente a la ley de identidad de género y a otras políticas públicas que se fueron consiguiendo. Entonces, nosotros les vamos a dejar un drive con algunos materiales que teorizan un poco más allá de lo que podemos contar, pero que teorizan un poquito sobre esto que estamos conversando. Les vamos a dejar la tesis de maestría de Nail Parking, que es fundamental porque hace toda esa explicación, y un texto que también nos parece fundamental, que es de Loana Berkins, que fundamentalmente se va a centrar, va a ser también una recuperación desde la vuelta de la democracia, pero se va a centrar específicamente en el estallido del 2001, del 19 y el 20 de diciembre del 2001, y cuando las compañeras travestis trans salen a la calle. Y me voy a ir un poquito más atrás y después voy a volver a ese texto, pero sí para decirles que te dejamos el drive con la línea de tiempo hasta que la compartir, que les vamos a compartir, y con esos textos que profundizan lo que estamos conversando. Y tanto Anaí como Loana lo que hacen es como distinguir algunos periodos y hacen un recorrido desde un poco después de la vuelta a la democracia y desde como contó Flor, desde los 70 empezaron organizaciones a personas travestis trans a organizarse, a decir, bueno, juntémonos, empezamos a reclamar por nuestros derechos, la salida colectiva es lo que nos va a salvar en definitiva. Se empiezan a reunir, se empiezan a organizar, pero esas organizaciones empiezan a tomar más forma recién a partir de la década del 90, ¿sí? Con la vuelta ya instalada a la democracia, se empiezan a conformar esas primeras organizaciones, van a tener que luchar para que tengan un reconocimiento jurídico, por supuesto no va a ser tan sencillo, pero bueno, también son invitadas a participar, por ejemplo, a la tercera marcha del orgullo, que va a ser de las personas gays y lesbianas, pero bueno, son invitadas a participar las personas travestis y trans, a poner dinero para la carroza, pero no aparecen en los carteles. Entonces, bueno, participen, pero no tanto, no tan visibles, ¿no? Esto es algo de lo que cuenta Loana en ese texto. Entonces, bueno, se empiezan a surgir esos cuestionamientos. Empiezan a surgir como esos ruidos, empiezan a conformarse las organizaciones, a la vez en el año 94 también se hace la reforma de la Constitución a nivel nacional, y eso va a desembocar en que la ciudad de Buenos Aires, donde va a ser el epicentro donde muchas de las compañeras van a migrar también desde diferentes provincias del país, van a migrar para acá, la ciudad de Buenos Aires conquista su autonomía, es decir, pasa a ser casi como una provincia más. Es algo que, bueno, sigue ahí, pero pasa a ser una provincia más. Entonces, en el año 96 se va a sancionar la constitución específica de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué nos interesa esto? Flor hace un ratito habló de los edictos policiales, y justamente con la vuelta de la democracia se terminó el estado de sitio permanente y esa persecución, pero para las personas travestis y trans seguían vigentes los edictos policiales, ¿no? Sí, los edictos policiales estuvieron hasta el 2004. Sí, igual hay provincias, como por ejemplo la provincia de Salta, la provincia de Tucumán, y hay tantas otras provincias, yo soy del norte, por eso lo sé, en donde nos llevaban presas y nos llevan hasta el día de hoy presas, por ser trabajadoras sexuales o prostitutas, ¿no?
y también no, hubo un momento entre el 2010 y el 2012-13 en el que no podíamos sentarnos en una plaza, ¿no? Nosotras íbamos presas por el hecho de permanecer en una plaza o salir a comprar, ¿no? Muchas veces cuento la historia esta de que me han llevado presa del brazo, o sea, del brazo de mi madre, ¿no? He ido caminando por el centro de Salta y ha venido la policía y me ha llevado presa, ¿no? Como mi madre no entendía el porqué. Eh, y bueno, fue una situación bastante dura también para ella, porque bueno, fue como mi identidad no era respetada, ¿no? Eh, Creo que los actos policiales todavía continúan en la ciudad de Salta y en otras provincias, no así en la ciudad de Buenos Aires, pero la persecución es constante en por la policía, ¿no? Eh, Claro, los delitos son el arma que van a utilizar, la herramienta que van a utilizar la policía justamente para detener a las personas con la excusa de no se podía vestir ropa de sexo opuesto, Claro, sí. no se podía ofrecer oferta y demanda de sexo, que siempre se tiene a quien ofrece y no a quien demanda, ¿no? Entonces, bueno, con los edictos policiales y con la sanción. ¿Por qué voy a la sanción de la Constitución de la ciudad? Porque supuestamente se van a derogar los edictos policiales. Pero esa derogación de los edictos policiales va a ser muy breve. ¿Por qué? Porque enseguida, si bien me voy un cachitito atrás, las compañeras travestis, como Loana, un montón de otras artistas participaron de esos debates estatuyentes. Lo que se logró sacar fue la discriminación por orientación sexual en la Constitución de la ciudad, pero no así por identidad de género. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque es recién ahí cuando Loana dice, bueno, empezamos a decir, bueno, tenemos que empezar a hablar de identidad, no de orientación, y romper con el binarismo femenino y masculino. Bueno, no se logra. La Constitución de la ciudad se logra sancionar la discriminación por orientación. No se habla de identidad, pero sí las compañeras que se empezaron a organizar hace unos años se lo empiezan a hablar. También en esa Constitución, como les decíamos, se derogan los edictos policiales. Pero, ¿qué va a pasar? Y me centro en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque un grupo de vecinos de Palermo se van a organizar y van a cobrar un protagonismo, van a copar la escena mediática también en los noticieros y van a decir que la ciudad es una zona roja, que es un libre albedrío. Bueno, van a ejercer una presión mediática con grupos conservadores también, por supuesto, para volver a criminalizar a personas travestis y trans. Entonces, con ese mal llamado Código de Convivencia Urbana, que es el código contravencional, lo que van a lograr es que nuevamente se sancionen algunos artículos para penalizar esto, el vestir del género opuesto, pero sí la oferta de sexo, los ruidos molestos. Entonces desde ahí otra vez se vuelve a perseguir y a criminalizar a las compañeras, ¿sí? Por esta presión que surge. Bueno, entendamos también que en esos años, antes de que se haga la reforma y durante también la reforma, nosotras salíamos a trabajar a las zonas rojas de Godoy Cruz, a la zona de Constitución, Flores, Villaluro, y, y venía la policía y nos levantaba y nos llevaba a las comisarías, ¿no? Pero nos levantaba tipo en modo dictadura, ¿no? Te venían y no es que hacían una redada, te venían, te levantaban y te subían en el asiento de atrás y tenían toda una cosa ya armada en la cual te violentaban, ¿no? De una forma tremenda, y también ofrecía sexo por libertad, ¿no? Era como ofrecer sexo por libertad en ese momento. Con la reforma tampoco, las cosas no cambiaron, porque la policía siguió exigiendo dinero, exigiendo sexo,
y tantas otras cosas por libertad. Sí, además yo agregaría a eso que si bien evidentemente la policía sigue actuando de este modo, ¿no? Si bien efectivamente existen leyes que ahora no solo reparan a las personas trans que han sufrido toda esa etapa, sino además, digamos, miran hacia adelante, hacia el futuro, con la intención justamente de crear un marco jurídico que permita, digamos, vivir en democracia. También es cierto que durante esa etapa muchos de los miembros de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, de las policías provinciales en general, eran lo que se conoce como la mano de obra de grupos que habían actuado ilegalmente en la dictadura y que efectivamente no habían sido juzgados, ¿no? Eran los famosos grupos de tareas que todavía eran tipos jóvenes, porque efectivamente tal vez cuando empezaron a actuar en la dictadura tenían 20, 19 años, y ahora contaban con unos 40 y pico de años y seguían siendo gente joven y actuando de ese modo, o sea, reproduciendo las mismas lógicas en la etapa menemista, ¿no? Claro. Incluso eso, durante la época de Menem, sacan un decreto que lo que habilita es, bueno, detener personas sin necesidad de una orden judicial. Entonces, bueno, listo. Eso obviamente les da un marco legal a estos policías que podían reproducir esas prácticas más libremente y con una protección incluso totalmente estatal. Claro, del Estado. Del Estado. Sí. Y bueno, y el artículo 71, que es famoso porque lo que va a preservar es la alteración de la tranquilidad pública. Entonces, lo que nos interesa en la clase de hoy, que aborda justamente políticas públicas, vemos cómo las políticas públicas pueden proteger a determinado grupo en detrimento de otro, claramente, Claro, porque sí. se está penalizando, persiguiendo a un grupo específicamente, y si alguien del grupo estudia o tiene ganas de estudiar derecho, van a escuchar hablar seguramente que la constitución de la ciudad es de recontra avanzada, y van a hablar muy bien, bueno, pero justamente en toda esa avanzada dejó de lado a un grupo de personas, ¿no? Claramente. Claro, siempre que existían en esos años, ¿no? Siempre que existían leyes, siempre las travestis, las personas trans, siempre quedaban por fuera, ¿no? Del marco legal de esa ley específica que se trataba, ¿no? También en esos momentos sucedía mucho que la policía era quien nos golpeaba, nos amenazaba, nos sacaba el dinero y tantas otras cosas, pero no era la policía ni el Estado quien se hacía cargo de respetar nuestras identidades, de brindarnos un trabajo digno, de ayudarnos a que podamos acceder a la educación, a la salud. Muchas compañeras murieron en esos años víctimas de la violencia. Mochaceli, por ejemplo, víctima de la violencia estatal, víctima de la violencia policial, ¿no? Nosotros, y a partir de ese pequeño hecho en donde Mocha muere, también se empiezan a afectar un montón de otras cosas, ¿no? Empieza como a partir de los movimientos y de las luchas que empezamos a llevar, que empezaron a llevar viejas amigas, compañeras trans y travestis, es donde estamos ahora paradas, ¿no? Exacto, pero bueno, hubo que recortar Sí, mucho. un largo trecho, un largo camino. Y de la década del 90, bueno, pasamos al estallido del 2001, en el cual ahí destacamos el texto de Loana, porque lo que dice es que, bueno, salieron a las calles, y también una frase que es central de ese texto, que ella dice: cuando no nos miraron fue cuando mejor nos sentimos. ¿Por qué? Porque salen a luchar y a reclamar con los vecinos, con las vecinas, con los cacerolazos, salen a reclamar por lo mismo que se quejaba el resto, en contra del estado del sitio, pero por primera vez la lucha era colectiva, o sea, salen a reclamar por una democracia que igual no la estaba mirando en realidad, pero bueno, para pedir lo mismo que ahora le faltaba al resto de las personas, al conjunto de la sociedad. Entonces, por ese texto nos parece importante
cómo recuperan esa noche, esa salida, que por 15 años no los empiezan a mirar, sino bueno, era una lucha colectiva que se empieza a gestar ahí, por un ratito, ¿no? Pero bueno, se viene como una avanzada a partir de ahí, y en el plano también internacional, incluso en el año 2006 se redactan los principios de Yogyakarta, los cuales nuestro país va a adherir. Incluso hay una activista, Mauro Cabral, que es una activista intersex, que participa de esa redacción, y que se torna fundamental a nivel de legislación internacional, porque Argentina adhiere a esos principios, que lo que buscan justamente es diseñar estándares de trato digno para las personas travestis y trans y no binarias, ¿sí? Es como una oleada, una segunda generación de derechos humanos que se viene ahí. Exacto. Y después, a partir de ahí, bueno, la organización empieza a ser, hay una segunda etapa. Podemos decir que la década del 90 es como una primera etapa, hasta el estallido del 2001 es como un primer periodo en el cual las compañías trans van a luchar por la Anaí Fargi va a decir desestigmatización y descriminalización, o sea, por empezar a sacarse, porque es un largo camino, el estigma social y esto, la criminalización de la que son perseguidas. Van a luchar contra los delitos policiales, lo que estuvimos recuperando. Y a partir de la década del 2002, a partir de la década del 2000, por eso que les contaba, el 2006, y los derechos que se van a ir conquistando, empieza una lucha por el reconocimiento como sujetas de derechos. Somos también personas que merecemos estos sujetos de derechos. Entonces, la redacción de los principios de Yogyakarta empieza a ser como un gran paraguas. Sí, y un avance de la conquista de derechos, ¿no? Y un avance también de nuestro acceso a los derechos humanos, que no teníamos acceso a los derechos humanos, que no nos consideraban humanas, porque no nos consideraban personas, porque nos consideraban solo trabajadoras sexuales o prostitutas, como lo quieran llamar, solo nos consideraban eso, ¿no? Que nosotras solo servíamos para eso. Yo me crié pensando, o sea, mi adolescencia fue pensarme solo como trabajadora sexual o prostituta, ¿no? Como solo eso, ¿no? Nunca me pensé con la idea de poder eh, estar frente a un aula, estudiar una carrera, terminar mi secundario, como siempre toda la sociedad me planteaba la idea de ser solo una prostituta, ¿no? No, porque no conseguía tampoco otro trabajo, ¿no? Y porque también fui expulsada del hogar y porque también las políticas públicas no se hacían cargo de nosotras como adolescentes, como juventudes, que podíamos crecer y podíamos pensar de otra manera, ¿no? Muchas de nosotras siempre entiendo las realidades que tuvimos que pasar, pero una vez una amiga me dijo una frase que fue como, en los 90 nos pusimos el traje para salir en los cursos, en los 2000 no lo sacamos, y a partir del 2010 en adelante empezamos a vivir sin el traje, ¿no? Como fue un paso a paso, porque antes solamente nos montábamos o éramos nosotras, ¿no? En los carnavales, porque no nos llevaban presa en ese momento, ¿no? Pero terminaba el carnaval, la policía no estaba esperando a la salida del carnaval para llevarnos presa, ¿no? Después, luego, nos sacamos los trajes porque empezamos a luchar por nuestros derechos y a partir del 2010 en adelante, ahí sí empezamos a vivir como realmente queríamos, ¿no? A pensarnos como unas ciudadanas de primera, unas ciudadanas con leyes, unas ciudadanas con derechos, ¿no? Como ciudadanas de derecho, y apoderarnos de esos derechos nos costó muchísimo y que las personas trans, travestis y no binarias se apropien de ese derecho de poder exigir su identidad, de poder exigir que la ley de identidad de género y los artículos de la ley se cumplan,
es muy difícil para nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Porque todavía hay lugares y personas que piensan que no debemos acceder a esos derechos, ¿no? Porque siempre se piensa como nosotras, ciudadanas, no de primera, sino de última, como eso, como que siempre, toda la vida, toda la sociedad nos ponía en ese lugar y hay personas que todavía lo piensan como las derechas y tantos otros movimientos antiderechos que no quieren que nosotras existamos y que nosotras no seamos parte de esta sociedad, ¿no? Exacto. Y hoy por hoy, si bien falta un montón todavía, pero por suerte tenemos derechos, tenemos leyes que amparan y que, bueno, que producto de todas estas luchas y de toda esta organización que llevó tiempo, que llevó la vida de personas también, se llevó puesta la vida de personas, bueno, se logró, como dijo Virgi, a partir del 2010, la sanción del matrimonio igualitario, luego la conformación del Frente para la Sanción de la Ley de Identidad de Género, que fue una lucha enorme y que costó un montón políticamente también llegar a un único proyecto, ¿no? Como unificar, y ahí la figura de Loana tuvo un rol central en unificar también los diferentes proyectos, y bueno, vayamos con una única propuesta para que pueda salir, para hacer la presión necesaria, para que salga, para que sea despatologizante también esa ley, por eso nuestra ley sí es de avanzada, porque no tiene un vínculo ni con un proceso judicial, ni con lo patológico. Entonces, sino que justamente rescata la vivencia interna de cada persona, por eso el artículo 2 es fundamental de la ley, y también el artículo 12 que recupera esto, que es imprescindible, que obliga a respetar la identidad de las personas en todos los espacios, y la identidad autopercibida de la persona haya hecho o no haya hecho el cambio registral. O sea, independientemente de si haya hecho ese cambio en el registro civil, es un derecho de la persona y una obligación de tanto de las escuelas, de los sectores de salud, de todas las instituciones, de respetar la identidad de las personas. También es esto de la ley de género. Entiendo que la ley es una ley de avanzada, es una ley modelo en el mundo, porque no solamente habla sobre la identidad, ¿no? No solamente respeta la identidad de género de las personas, sino que también abarca una pata muy, pero muy fundamental, que es la salud, ¿no? Porque sin salud no podemos no podemos estar aquí, ¿no? No podemos ser felices, no podemos estar plenes también. eh, no podemos, sin salud creo que es lo imprescindible. Y autoidentificarse y transicionar con salud eh, es lo mejor que nos puede pasar a nosotras, a nosotros, ¿no? Porque la ley exige que las obras sociales y los servicios de salud pública eh, den esa contención y ese apoyo para que las personas puedan transicionar en paz, tranquiles y con salud pública, ¿no? Con salud, primeramente. Sí, claro, La contención necesaria también para poder atravesar todo eso. y eso es un derecho que la ley lo contempla, o sea, y que obliga, ¿sí? Que obliga por más que muchas obras sociales, muchos prestadores de salud se sigan negando, bueno, están violando una ley, están vulnerando el derecho de una persona. Hablo mucho sobre el tema del acceso a la ley de identidad de género y de la salud, porque durante muchos años eh, nosotras no hemos podido acceder los servicios de salud, ¿no? Nosotras nos automedicábamos, nosotras éramos cirujanas, gastroenterólogas, médicas clínicas, eh, em, no sé, cardiólogas y tantas otras cosas, porque entre nosotras nos automedicábamos y nos curábamos también, ¿no? Y aparte también nos operábamos, porque eh,
el no existir la salud, tuvimos que acceder a las inyecciones de aceite de aviones, siliconas líquidas y tantas cosas, las cosas que nos hemos puesto en el cuerpo para poder transicionar o tener una figura hegemónica o una figura Acorde a lo que claro. la sociedad espera o los estereotipos considerados Claro. dentro de los cánones. Dice, dentro de los cánones o de dentro de del pensamiento heteronormado en el cual nosotras vivíamos siempre pendientes de esa construcción femenina, ¿no? Hemos sido cirujanas, hemos sido médicas, por eso no hemos podido acceder a la salud. Creo que es una pata fundamental para poder transicionar tranquila y en paz, ¿no? Y acá sí es fundamental el estereotipo también. Claro. ¿A quién había que parecerse, ¿no? ¿A qué había que llegar para ser ¿Hacia dónde? hacia dónde, Ser ¿no? aceptado. Claro, para cuál era el estereotipo, y ahí también se cruza esto con la ESI, con la Ley de Educación Sexual Integral, Claro. como que es fundamental y que es antes, pero que se tardó mucho en implementarse, falta en muchas escuelas aún no se implementa, pero cómo es necesaria para absolutamente todo, ¿no? Como Sí. romper con esos estereotipos de a qué tenemos que llegar para ser una persona plena, una sujeta de derechos, ¿no? A quién no tenemos que parecer. Bueno, y en ese recorrido histórico, entonces decíamos como tres grandes bloques. El primero es el de la descriminalización, desestigmatización. El segundo, el de, bueno, empezar a reconocerse como sujetas de derecho y empezar, aunque no haya leyes, sí, en la línea se ven, hay algunos fallos que empiezan a habilitar ese camino de algunos fallos judiciales, algunas sentencias que empiezan a reconocer la identidad de algunas personas, pero bueno, quienes tienen la capacidad para ir a hacer encarar un reclamo judicial, ¿no? O la organización colectiva, la red, para ayudar el a seguimiento también. Exacto, y también esas organizaciones que se habían empezado a gestar en los 90, que empezamos a hablar al principio, también logran conformarse, ser organizaciones también sujetas de derechos, ¿no? Y eso es lo que le va a dar la fuerza para en el último periodo, bueno, lograr la sanción de estas leyes que son fundamentales, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y después, más con el correr de los años, bueno, vamos a tener la sanción de la IBE, que también es fundamental, ¿no? Y además, durante la pandemia se va a lograr, en primer lugar, el cupo, o sea, el decreto, el decreto, ¿no? Del cupo. Primero se va a sancionar el decreto del cupo laboral para personas travestis trans, y en el 2021 se logra la sanción de la ley. La sanción de la ley. Que igualmente tiene, o sea, está buenísima, pero habla únicamente y obliga a los efectores del poder ejecutivo. Entonces, eso hace a que el 1% de la planta sean personas travestis, trans, no binarias. Eso resuelve la cuestión en parte y fundamentalmente, a mi entender, para las personas travestis trans que viven en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si bien es el Ejecutivo Nacional, todo lo del Ejecutivo Nacional está centralizado mayoritariamente acá, ¿no? En las provincias. Claro, en cambio, en las provincias, si bien puede haber alguna oficina que otra, lo que son fuertes son los órganos y los ejecutivos provinciales, los poderes ejecutivos provinciales. Y si esa provincia no adhiere, no implementa la ley, bueno. Como la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires no adhirió la ley de colaboración. O sea, acá tenemos esa bipolaridad de que, bueno, están los ministerios están acá del Ejecutivo, entonces ahí se logra con mucha presión y se logra que se lleve adelante, se empiece a llevar adelante el cupo, pero no así en lo que es el Ejecutivo de la ciudad. Imagínense que en lo que sucede en otras provincias, bueno, si hay compañeras de otras provincias, seguramente lo pueden. Claro, exactamente. Pero yo creo que hay que pensar, ¿no? La rueda de derechos, ¿no? ¿Cómo va la rueda de derechos? Porque
arrancamos con las luchas, ¿no? Arrancamos con las luchas, accedemos al derecho a la identidad y a la salud, luego accedemos al cupo laboral travesti trans, ¿no? Y en medio la MOCHA, ¿no? La escuela que ayuda a la educación, que ayuda a fomentar líderes y tantas otras personas, porque adoptamos la educación popular, que es como una base súper fundamental para poder crear nuevas iniciativas, nuevas perspectivas y poder pensarnos, ¿no? Es una rueda de derecho que se va conquistando, pero a través de la lucha que vamos haciendo presión, ¿no? Al Estado y a todos los organismos que deberían habernos protegido 30 años atrás para que no suceda lo que nos sucedió, ¿no? Porque durante muchos años muchas compañeras han quedado en el camino y han quedado ahí sin ser nombradas como corresponde, sin haber podido acceder a ningún derecho. Y ahora tenemos nuestra, nuestra lucha siguiente, son las vejeces que han pasado durante esos 30 años, ¿no? Y que debemos respetar sus identidades, que debemos respetar su trayectoria de lucha y que debemos reivindicar esa lucha que han venido 30 años pasando durante todas las generaciones para poder llegar a ser viejas, ¿no? Que siempre lo van a decir que nuestra venganza va a ser llegar a ser vieja, ¿no? Y tenemos nuestras viejas y nuestras viejas no tienen el reconocimiento del Estado, no tienen por haber pasado por todo lo que pasaron, por no haber sido sujeta de derecho durante tantos años, donde sus derechos fueron vulnerados, donde sus derechos fueron eh, tirados a la basura y ellas estuvieron desnudas, como decía la compañera, que les sacaban, les secuestraban las ropas, ¿no? Femeninas para que no puedan ser ellas. Pero ellos no se daban cuenta que les sacaban sus ropas, pero interiormente lo que tenían adentro no se lo podían sacar jamás, ¿no? Y por eso tenemos que seguir luchando con nuestras viejas al lado, y por eso tenemos que ser el sostén de esas viejas, el bastón de esas viejas, para que esas viejas, ¿no? puedan descansar y puedan tener una vida ah, eh, bastante plena y mejor, ¿no? Y con derechos. Y que se sientan que estamos ahí para acompañarles, para llenarlas de amor también, ¿no? Porque esas historias no deben morirse, esas historias no deben quedarse en el camino, y esas historias deben contarse para que esas cosas no vuelvan a suceder, para que esas cosas pasaron para que hoy muchas personas puedan tener la identidad que desean, muchas personas puedan tener las vidas que tienen y puedan estar plenas, ¿no? Como ellas pasaron por todo eso y ahora nosotras estamos en pleno derecho de poder estar en este momento, estar frente a ustedes también, para poderles contar estas cosas, para que los derechos no sean más vulnerados. Sí, y perdón, y sobre todo hay que preservarlos, ¿no? De por ahí lo que se viene, porque siempre con el que hay avanzada de derechos, que hay conquistas, hay reacciones a esos. Entonces, hay reacciones adversas que se oponen, entonces estar alerta porque son derechos que son conquistados, pero los tenemos que seguir defendiendo. Esos no están garantizados por claro. siempre, digamos. Exactamente. Y bueno, Ya se escuchó,
Sí, y ya se escuchó esto de que si llega a asumir alguna u otra persona van a quitarnos los derechos, ¿no? Y muchas viejas, ¿no? Te mandan mensajes y te dicen, che, me van a sacar mi DNI, me van a sacarme. Y es como, se me parte el alma cada vez que leo que una vieja me manda mensajes para decirme esas cosas, ¿no? O escuchar a una compañera o un compañero que piensa que también le van a sacar los derechos, ¿no? Como duele muchísimo eh, y también te hace replantear, ¿no? Desde qué lado puedo empezar a defender o puedo organizarme para defender ese derecho, ¿no? O de qué lado también puedo organizarme para acompañar a esa compañera para que entienda de que ese derecho no se va a sacar, no se va a caer, ese derecho es un derecho firme, ¿no? Y que lo merecemos, ¿no? Que lo merecemos. No, simplemente que un poco lo que hicimos hoy de recuperar y de traer el pasado, retrotraernos en el tiempo, también tiene que ver con esto que plantean tanto Virgi como André, que el objetivo de ese traer ese pasado está relacionado con la lucha siempre del presente y también los que van a venir a futuro. Tener claro que los derechos no están garantizados para siempre, que dependen de nuestras luchas colectivas y de la defensa que hagamos justamente comunitaria y colectivamente de esos derechos conquistados y de los que faltan conquistar. Así como se avanza, siempre se puede retroceder, lamentablemente, hay que tenerlo en cuenta para que eso no vuelva a suceder. Y un poco pensando también en lo que sucedía en los 70, en los 80, en los 90, traer la memoria al presente también es parte de los derechos de esas personas que han sufrido todo eso y poder contarlo y ponerlo en palabras es importantísimo justamente para que, bueno, como decían acá, no vuelva a suceder, y también como un modo de reivindicar eh, sus luchas y lo que les ha sucedido, ¿no? Que no vuelva a pasar, que puedan contarlo como tantos otros han hecho a lo largo de estos 30, 40 años, que ellos también pueden hacerlo. Sí. Sí, por eso es fundamental acompañar esta nueva lucha, ¿no? de las compañías por la reparación, que es lo que se viene, defender las conquistas ya realizadas y también lo que nos interesaba de este recuperar era mostrar cómo todas las políticas públicas, todas las leyes que se consiguieron fueron a partir de la organización colectiva. Nada se consiguió porque el Estado dijo, bueno, este grupo de personas que le estuve vulnerando derechos durante años, durante décadas, sino que por la presión y la organización colectiva, las redes, gracias a eso se logró instalar el tema y se logró conquistar derechos. Entonces ahora tenemos que conquistar la reparación con las compañeras que quedaron, que son sobrevivientes, y bueno, y cuidar los derechos ya conquistados. Bueno, esperemos que les haya interesado en la clase, que no se hayan aburrido, y quedan los materiales ahí en la carpeta, quizás nos encontramos en la próxima clase para, por si quedan dudas, cuestiones, o también dejamos nuestros mails a disposición. Sí. Gracias por la consulta. Y bueno, nos despedimos. Sigan disfrutando de la escuela. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.